Capítulo 35. Y vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte Seir, y profetiza contra él, y dile: Así dice el Señor Dios: Yo estoy contra ti, monte Seir. Extenderé mi mano contra ti, y te convertiré en desolación y en soledad. Dejaré en ruinas tus ciudades, y serás convertida en desolación, y sabrás que yo soy el Señor. Por cuanto tuviste enemistad perpetua y entregaste a los israelitas al poder de la espada en el tiempo de su calamidad, en el tiempo del castigo final. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, que a sangre te entregaré y la sangre te perseguirá. Ya que no has odiado el derramamiento de sangre, la sangre te perseguirá. Haré del monte Seir un desierto y una desolación, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos. En tus colinas y en tus valles y en todas tus barrancas caerán los muertos a espada. Te haré una desolación perpetua, y tus ciudades no serán habitadas. Entonces ustedes sabrán que yo soy el Señor. Por cuanto has dicho: las dos naciones y las dos tierras serán mías, y las poseeremos, aunque el Señor estaba allí. Por tanto, vivo yo, declara el Señor Dios, haré contigo conforme a tu ira y conforme al celo que mostraste a causa de tu odio contra ellos, y me haré conocer entre ellos cuando te juzgue. Entonces sabrás que yo, el Señor, he oído todas las injurias que has hablado contra los montes de Israel, diciendo: están desolados, nos han sido dados para alimento. Con arrogancia ustedes han hablado contra mí y han multiplicado sus palabras contra mí. Yo lo he oído. Así dice el Señor Dios: para alegría de toda la tierra, yo haré de ti una desolación. Como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel, porque fue asolada, así te haré yo a ti. Serás una desolación monte Seir y todo Edom, todo él. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 36. Y tú, hijo de hombre, profetiza a los montes de Israel y di: montes de Israel, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios: por cuanto el enemigo ha dicho contra ustedes: ajá, y las alturas eternas han pasado a ser posesión nuestra, por tanto profetiza y di: así dice el Señor Dios, porque los han asolado y aplastado por todos lados, para que fueran posesión de las demás naciones. A ustedes los han hecho el blanco de la habladuría y de la calumnia del pueblo. Por tanto, montes de Israel, oigan la palabra del Señor Dios. Así dice el Señor Dios a los montes y a las colinas, a las barrancas y a los valles, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser presa y escarnio de las demás naciones alrededor. Por eso, así dice el Señor Dios: ciertamente en el fuego de mi celo he hablado contra las demás naciones y contra todo Edom, que se han apropiado de mi tierra como posesión, con alegría de todo corazón y con desprecio de alma, para dejarla como presa. Por tanto, profetiza acerca de la tierra de Israel, y diles a los montes y a las colinas, a las barrancas y a los valles: así dice el Señor Dios: yo he hablado en mi celo y en mi furor, porque han soportado los insultos de las naciones. Por lo cual, así dice el Señor Dios: yo he jurado que las naciones que los rodean, ellas mismas cargarán sus propios insultos. Pero ustedes, montes de Israel, echarán sus ramas y producirán su fruto para mi pueblo Israel, porque pronto vendrán. Pues yo estoy por ustedes, y me volveré a ustedes, y serán labrados y sembrados. Multiplicaré los hombres en ustedes, toda la casa de Israel, toda ella, y las ciudades serán habitadas, y las ruinas reedificadas. Multiplicaré en ustedes hombres y animales, se multiplicarán y serán fecundos. Haré que sean habitados como lo fueron anteriormente, y los trataré mejor que al principio. Así ustedes sabrán que yo soy el Señor. Sí,
Haré que hombres anden sobre el territorio de ustedes, mi pueblo Israel. Ellos tomarán posesión de ti y serás su heredad, y nunca más les privarás de sus hijos. Así dice el Señor Dios. Porque te dicen, eres devoradora de hombres y has privado de hijos a tu nación. Por tanto, ya no devorarás hombres y ya no privarás de hijos a tu nación, declara el Señor Dios. Y nunca más te haré oír el ultraje de las naciones, ni soportarás más los insultos de los pueblos, ni harás que tu nación tropiece más, declara el Señor Dios. Entonces vino a mí la palabra del Señor: Hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba en su propia tierra, ellos mismos la contaminaron con su conducta y con sus obras, como la impureza de una mujer en su menstruación, pues su conducta delante de mí. Por tanto, derramé mi furor sobre ellos, por la sangre que habían derramado sobre la tierra y por haberla contaminado con sus ídolos. Los esparcí entre las naciones y fueron dispersados por las tierras. Conforme a sus caminos y a sus obras los juzgué. Cuando llegaron a las naciones a donde fueron, profanaron mi santo nombre, porque de ellos se decía: estos son el pueblo del Señor, y han salido de su tierra. Pero yo he tenido compasión de mi santo nombre, que la casa de Israel había profanado entre las naciones a donde fueron. Por tanto, dile a la casa de Israel: así dice el Señor Dios, no es por ustedes, casa de Israel, que voy a actuar, sino por mi santo nombre, que han profanado entre las naciones a donde fueron. Vindicaré la santidad de mi gran nombre profanado entre las naciones, el cual ustedes han profanado en medio de ellas. Entonces las naciones sabrán que yo soy el Señor, declara el Señor Dios, cuando demuestre mi santidad entre ustedes a la vista de ellas, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Entonces los rociaré con agua limpia y quedarán limpios. De todas sus inmundicias y de todos sus ídolos los limpiaré. Además, les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes. Quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que anden en mis estatutos y que cumplan cuidadosamente mis ordenanzas. Habitarán en la tierra que di a sus padres y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Los libraré de todas sus inmundicias, llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no traeré hambre sobre ustedes. Y multiplicaré el fruto de los árboles y el producto del campo, para que no reciban más el oprobio del hambre entre las naciones. Entonces se acordarán de sus malos caminos y de sus obras, que no eran buenas, y se aborrecerán a ustedes mismos por sus iniquidades y por sus abominaciones. No hago esto por ustedes, declara el Señor Dios, sépanlo bien. Avergüéncense y abochórnense de su conducta, casa de Israel. Así dice el Señor Dios: en el día que yo los limpie de todas sus iniquidades, haré que las ciudades sean habitadas y las ruinas reedificadas. La tierra desolada será cultivada en vez de ser desolación a la vista de todo el que pasa. Y dirán: esta tierra desolada se ha hecho como el huerto del Edén, y las ciudades desiertas, desoladas y arruinadas, están fortificadas y habitadas. Y las naciones que quedan a su alrededor sabrán que yo, el Señor, he reedificado los lugares en ruinas y plantado lo que estaba desolado. Yo, el Señor, he hablado y lo haré. Así dice el Señor Dios: aún permitiré a la casa de Israel que me pida hacer esto por ellos, multiplicar sus hombres como un rebaño, como el rebaño para los sacrificios, como el rebaño en Jerusalén en sus fiestas señaladas. Así se llenarán las ciudades desiertas de rebaños de hombres. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 37. La mano del Señor vino sobre mí, y me sacó en el espíritu del Señor, y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos. Él me hizo pasar en derredor de ellos, y vi que eran muchísimos sobre la superficie del valle, y estaban muy secos. Y me preguntó: Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo respondí: Señor Dios, tú lo sabes. Entonces me dijo:
profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oigan la palabra del Señor. Así dice el Señor Dios a estos huesos: voy a hacer que en ustedes entre espíritu y vivirán, y pondré tendones sobre ustedes, haré crecer carne sobre ustedes, los cubriré de piel, y pondré espíritu en ustedes y vivirán, y sabrán que yo soy el Señor. Profeticé pues como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, hubo un ruido, y luego un estremecimiento, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso, y miré que había tendones sobre ellos. Creció la carne, y la piel los cubrió, pero no había espíritu en ellos. Entonces él me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y dile al espíritu: así dice el Señor Dios: ven de los cuatro vientos, oh espíritu, y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como él me había ordenado, y el espíritu entró en ellos, y vivieron, y se pusieron en pie, un enorme e inmenso ejército. Entonces él me dijo: hijo de hombre, estos huesos son toda la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se han secado, y nuestra esperanza ha perecido. Estamos completamente destruidos. Por tanto, profetiza y diles: así dice el Señor Dios: voy a abrir sus sepulcros, y los haré subir de sus sepulcros, pueblo mío, y los llevaré a la tierra de Israel. Y sabrán que yo soy el Señor, cuando abra sus sepulcros, y los haga subir a ustedes de sus sepulcros, pueblo mío. Pondré mi espíritu en ustedes, y vivirán, y los estableceré en su tierra. Entonces sabrán que yo, el Señor, he hablado, y lo he hecho, declara el Señor. Y vino a mí la palabra del Señor: tú, hijo de hombre, toma una vara y escribe en ella, para Judá y para los israelitas sus compañeros. Toma luego otra vara y escribe en ella, para José, la vara de Efraín, y para toda la casa de Israel sus compañeros. Júntalas la una con la otra en una sola vara, para que sean una sola en tu mano. Y cuando los hijos de tu pueblo te pregunten: ¿no nos explicarás qué quieres decir con esto? Diles: así dice el Señor Dios: voy a tomar la vara de José, que está en la mano de Efraín, y las tribus de Israel sus compañeros. Las pondré con aquella, con la vara de Judá, y las haré una sola vara, y serán una en mi mano. Las varas en que escribas estarán en tu mano a la vista de ellos. Y diles: así dice el Señor Dios: voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde han ido, los recogeré de todas partes y los traeré a su propia tierra, y haré de ellos una nación en la tierra, en los montes de Israel. Un solo rey será rey de todos ellos. Nunca más serán dos naciones, y nunca más serán divididos en dos reinos. No se contaminarán más con sus ídolos, ni con sus abominaciones, ni con ninguna de sus transgresiones, sino que los libraré de todos los lugares en que pecaron, y los limpiaré. Y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas, y guardarán mis estatutos, y los cumplirán. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos, y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno con ellos, y los estableceré, los multiplicaré, y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Y las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre.